Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Ignacio Miranda y el doctor Aníbal Escarela. Vamos a realizar este tercer podcast de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología en lo que es esta patología de endometriosis, donde vamos a evaluar y conversar respecto a lo que es los tratamientos de reproducción, los tratamientos quirúrgicos y el manejo en red de esta enfermedad. Buenos días, Aníbal. Hola Ignacio, un gusto estar acá de nuevo en este tercer podcast. Y hoy vamos a hablar de la parte más avanzada probablemente, ¿no es cierto?, de esta importante patología que es la endometriosis. Así que esperamos que sea de todo su gusto. Cuéntanos, Aníbal, entonces, ¿qué piensas tú con respecto a una paciente que habitualmente ya desea de embarazo, que habitualmente en esta época es alrededor después generalmente de los 30 años? ¿Cómo enfrentarías tú a esta paciente que tiene endometriosis y tiene alguna dificultad para embarazarse? Buena pregunta. Hablamos en el podcast anterior de que el manejo médico es una muy buena herramienta, pero esta nos sirve para las pacientes que tienen infertilidad. Así es que esa posibilidad o esa terapéutica quedaría descartada. Cosas que hemos aprendido, que las pacientes que tienen endometriosis no necesariamente son infértiles. De hecho, ¿no es cierto?, si tenemos una corte de pacientes que tienen endometriosis y que tienen endometriosis ovárica y profunda, esa paciente va a tener un 41%, un 42% de posibilidades de embarazar en 6 meses. Si lo comparamos con un in vitro, que tiene una tasa de embarazo del 40 al 50%, es una buena oportunidad para esa paciente, que no es infértil, pero que tiene endometriosis. Nosotros podemos decirle, mira, aunque tenga la forma más severa de enfermedad, tu probabilidad de embarazar va a ser equivalente en 6 meses a una técnica de reproducción asistida. Eso es menos que una paciente normal, que está en torno al 74%, 75%, pero aún así yo creo que es una buena posibilidad, si es que esa es una buena noticia para quienes nos están escuchando. Si tiene endometriosis la paciente o si tú tienes endometriosis y no estás aún expuesta al embarazo, la sola exposición puede hacer que logres embarazar. Distinto es la paciente que ya tiene infertilidad, o sea, lleva más de un año de exposición al embarazo y no ha logrado concebir. Y ahí también tenemos distintas oportunidades, distintas terapéuticas que podemos ofrecer a las pacientes. Técnicas de baja complejidad o inseminación intrauterina, técnicas de fertilización in vitro y la cirugía, que también es una muy buena herramienta en grupos seleccionados. Probablemente esto es un matiz, ¿no es cierto? No es blanco ni negro, sino que convergen las oportunidades de los pacientes entre estas distintas herramientas, pero tratando de hacer una cosa ilustrativa, probablemente la paciente más sana, con una reserva ovárica normal, con un factor masculino normal, que no haya tenido cirugías previas, esa paciente puede ir a ser intervenida por un cirujano experto en un centro de excelencia de endometriosis. Eso es muy importante. No cualquier cirujano puede ofrecer los mejores resultados a estos pacientes. Más aún, probablemente un cirujano inexperto o que no tenga bien identificada la enfermedad, como hablamos en el podcast anterior, puede generar más daño que beneficio para esa paciente. Creo que hay una sola cosa peor que una cirugía de endometriosis que fue mal realizada, porque eso distorsiona todos los planos, como tú muy bien nos has dicho en otras oportunidades. Por el contrario, en el otro extremo, la paciente que ya tiene más edad, que tiene una baja reserva ovárica, que ya fue intervenida, que no tiene una enfermedad sintomática, probablemente se va a privilegiar de un buen tratamiento de reproducción asistida. En Chile tenemos una medicina reproductiva de excelencia con muy buenos resultados, probablemente los mejores de toda Latinoamérica, y en ese contexto también es una buena herramienta que debe ser colegiada según los intereses del paciente, según el respaldo económico que tenga esa paciente, los deseos particulares y las posibilidades que tenemos que enfrentarle a estas pacientes para elegir. Y en ese contexto yo quiero recapitular lo que tú muy bien dijiste para tratar de hacer énfasis en lo que es el tratamiento de reproducción. Primero que nada, siempre viene esa pregunta de esa paciente dice, yo tengo endometriosis, tengo 30 años y ahora voy a buscar embarazo. Entonces necesito un tratamiento de fertilidad, ¿voy a ser infértil? ¿Soy infértil? Y la verdad es que no. Probablemente esa paciente uno le puede dar, tal como tú dijiste, 6 meses, incluso de repente un poco más, hasta 10 meses, porque tiene 30 años, y esa paciente quizás se embarace sola, y sin que hagamos nada nosotros y no hagamos esa invasión de lamentablemente lo que significa un poco el tratamiento médico en distintos ámbitos. Segundo,
Cuando ya es distinto, cuando una paciente tiene infertilidad, ahí va a llegar siempre una parte un poco gris. Lamentablemente no, como muchas cosas en la medicina, no es negro ni blanco, son muchas veces una zona gris donde actúa habitualmente, idealmente un comité, en el cual si es que la paciente tiene mucho dolor, en el cual la paciente tiene fertilidad, bien empieza a rondar si hacer una cirugía antes o ir a un tratamiento de reproducción en forma primaria y después la cirugía. Entonces, esos matices, yo creo que como todas las cosas, y pasa mucho, por ejemplo, en la oncología, en la parte del cáncer, muchas veces, como es una zona gris, tratamos de buscar segundas opiniones y en eso, tal como tú bien lo haces y constantemente lo dices, la idea es ver dónde tratar de balancear este tratamiento de reproducción asistida versus cirugía, dado que ambos tienen un efecto y dependiendo un poco el caso es donde vamos a actuar. Sí, y creo que diste tal vez en la clave de un punto importante, que nosotros tomamos esa experiencia que existe de la oncología, en donde, por ejemplo, está la radioterapia, la cirugía, la quimioterapia, y estas decisiones se toman en forma colegiada. Lo mismo tratamos de replicar en la orientación técnica, y las pacientes con casos complicados deben ser derivadas a un comité en donde participan cirujanos, especialistas en reproducción, urólogos, a veces interconsultores, coloproctólogos, y todos juntos, ¿no es cierto?, tomamos, siempre resguardando los intereses del paciente, la decisión final está en manos de ustedes o de ellas, la mejor opción terapéutica. Y otro concepto que también es importante y es innovador es que hablamos en los podcasts anteriores de que esta es una enfermedad crónica que acompaña a la paciente en todo su ciclo vital, y probablemente hoy la preservación de fertilidad es una herramienta que se nos agrega, ¿no es cierto?, para cuidar a esa paciente, uno de los aspectos más importantes, que es el aspecto reproductivo. ¿De qué manera? Si la paciente tiene 20, 30 años, va a tener una mejor reserva ovárica. La enfermedad, esperemos, no haya progresado tanto. Antecede, ¿no es cierto?, o se antepone a una potencial necesidad de cirugía, sobre todo cirugía de los ovarios. Si ya tenemos criopreservados ovocitos y un buen número de ovocitos en una paciente joven, nos vamos a atrever con una mayor seguridad a hacer una cirugía que sea resectiva del punto de vista del manejo de esa paciente. Eso es súper importante. Claramente la preservación de la fertilidad es fundamental. Lo que habla Aníbal es tremendo. Esta herramienta que hoy en día tenemos, y fundamentalmente en quiénes la tenemos que tener siempre en mente, y nosotros tenemos que comunicar a la persona y que ella tome la decisión, es aquellas pacientes, por ejemplo, que tienen endometriosis ovárica. Esa paciente que tiene endometriosis ovárica, y generalmente ella que tiene endometriosis ovárica bilateral en ambos ovarios, esa paciente tiene que tener esa información, lo que tú bien dices, es decir, tienes 30 años, tienes endometriosis ovárica bilateral, esta lamentablemente daña tu reserva ovárica. Una opción es que hagas una criopreservación. Y esa criopreservación es fundamental. Lamentablemente siempre hay costos, hay invasión, ¿no? Es una técnica que lamentablemente hay que estimular, etc. Hay una serie de etapas que pueden ser un poco difíciles, pero lo importante es que cada persona reciba esa información y decida. Y ahí es importante, no sé, te pregunto, Aníbal, ¿cómo aconsejarías entonces tú a esta paciente que generalmente viene con endometriosis ovárica bilateral, lo que tú bien dijiste, entre los 20, 30 años versus los 30, 35 o 30, 40 años? Claro, hablaste muy bien de lo que son las etapas y las barreras que tiene que superar, las barreras económicas, pero la consejería también es importante. Y lo óptimo, a mi parecer, hubiese sido que esa paciente precozmente, cuando empezó con su sintomatología a los 20 años, antes de que tuviera un endometrioma de 6, 7 centímetros, sino que a lo mejor un endometrioma de 2 centímetros, hubiese ido donde un especialista en reproducción y hubiese guardado su fertilidad, criopreservado sus ovocitos. Luego, cuando esta enfermedad progresa y ahora ya tiene 8 centímetros, podemos hacer una cirugía con mucha más libertad, ¿no es cierto? La cirugía en la paciente que busca reproducción tiene que balancear funcionalidad con radicalidad. Y en ese sentido, en esta paciente que tú me planteas, esos dos intereses se van a contraponer. Y ahí se hace un poco más difícil. Probablemente en esa paciente a lo mejor dar análogos de GnRH sería una buena idea. Hacer una cirugía muy conservadora para drenar el endometrioma, o hacer un aspirado por vía vaginal y drenar estos endometriomas por vía vaginal. Después hacer una preservación de fertilidad o un tratamiento de reproducción para posteriormente, si esa paciente desea embarazar,
que embarace o a lo mejor operar antes de transferir ese embrión. Y ahí ya se nos complejiza un poquito, por lo tanto, la prevención o el tratamiento oportuno, en este caso, cobra una doble validez. Excelente, yo creo que vuelvo a recapitular y lo que tú dijiste es fundamental. Aquella paciente que tiene endometriosis uni o bilateral pero pequeña, esa paciente en la que empieza su tratamiento médico si no desea fertilidad en 100 minutos y comentar, informar, comunicar cuáles son los riesgos, porque lamentablemente esa patología va a crecer y el momento más eficiente para hacer ese tratamiento de preservar la fertilidad es cuando son pequeños. Sí, y siguiendo un poco ese concepto, ¿no es cierto?, de la oportunidad que tú muy bien nos hablabas, también señalar que la cirugía como una muy buena herramienta, ¿no es cierto?, para el manejo de la paciente, tiene que ser conservada para el mejor momento, ¿vale? Y así como nuestros predecesores, decíamos, nos enseñaron que cualquier paciente con endometriosis tenía que ser intervenida y ahí veíamos lo que pasaba, hoy día sabemos que es una muy buena opción. Nacho, tú diriges un centro de excelencia en endometriosis o participas en un centro de excelencia en endometriosis en la clínica alemana, en donde sabemos que la cirugía tiene un rol, pero ¿cómo lo ordenamos, ¿no es cierto? ¿Qué nos puede aconsejar sobre eso? Claro, esta escalera de cómo ordenar esto es fundamental y es que lo que tú hablabas al principio es este comité, esta forma de de cómo relacionarnos en el sentido de que esta paciente tiene, por ejemplo, 30 años, desea fertilidad y tiene un endometrioma pequeño, esa paciente, y no hay mucho dolor, esa paciente probablemente va a ir a un tratamiento de medicina reproductiva. En cambio, aquella paciente que tiene un endometrioma de 8, 9, 10 centímetros, que tiene mucho dolor, lamentablemente esa paciente va a ir probablemente a un ambiente mucho más quirúrgico. Y ahí el trabajo en equipo, y esos son los comités, la parte quirúrgica, la parte de reproducción y por supuesto la consejería y el comunicar de la mejor manera de cómo ir atendiendo e ir realizando, como se llama, todo el tratamiento para esta patología. Exacto. O sea, la cirugía tiene un rol que está circunscrito hoy en día comparado a lo que sucedía antes. Y probablemente las pacientes que tienen falla del tratamiento médico, las pacientes que no tienen deseo de utilizar un tratamiento médico, que igual es una opción, pero tiene que ser, como hablamos en el podcast anterior, bien informado, cuando la enfermedad progresa, cuando compromete órganos vecinos, cuando hay patología concomitante. A veces tenemos una paciente que tiene endometriosis y que tiene un mioma de gran volumen o que tiene un hidrosalpis que tiene que ser resuelto antes de que esa paciente embarace. Cuando no podemos hacer el diagnóstico diferencial del cáncer. Parecen varias, pero son menos de las que probablemente utilizábamos antes. La cirugía, repito, es una excelente herramienta, pero de nuevo, como buena herramienta, tiene que ser utilizada en forma juiciosa. Y es así que porque la cirugía, claramente para la fertilidad, tal como dijo Aníbal, es muy buena y de una cierta forma, pero para el dolor, cuando logramos resecar todos estos implantes o la mayor cantidad de esos implantes, ese dolor disminuye ostensiblemente. Y todos saben, las pacientes, que como se siente agradecida, yo lo veo en la consulta, probablemente tú también y el resto que atiende pacientes con endometriosis, cómo llega esa paciente con los ojos opacos, cansada, con esa fatiga crónica que hablábamos en el primer podcast, y después de la cirugía, donde quitamos la endometriosis, cambia, donde también sigue con su tratamiento médico para evitar la recidiva, esa paciente viene con otra cara, viene con el brillo en los ojos, viene contenta y claramente uno se siente muy bien de cómo ha cambiado la vida de esa persona. Es muy cierto eso, que cuánto sentido me hace escucharlo, de que en el fondo uno dice a una paciente la voy a operar y en el postoperatorio inmediato, incluso después de una cirugía con resección intestinal, cirugías muy complejas, en el postoperatorio inmediato están mejor de que en el preoperatorio, que no es lo que uno normalmente ve. Una paciente, por ejemplo, que tiene una apendicitis, estaba sana, empezó la enfermedad, se operó y el postoperatorio a veces es torpe, es larvado. Aquí vemos una mejoría muy notoria precozmente. Pero el contra es que también tenemos que informar de que como es una enfermedad, ya dijimos, que acompaña el ciclo vital de la mujer, el uso de terapia médica en el postoperatorio evita uno de nuestros principales dolores de cabeza, que es la recurrencia. Que no es lo mismo que la persistencia. A lo mejor Ignacio nos puede ayudar con esa diferenciación, pero la recurrencia de la enfermedad está en torno al 30, al 40% a los 2 años.
Claro, lamentablemente esta enfermedad, yo lo digo en forma coloquial, es como una maleza, ¿no? En el cual uno va a sacar esta enfermedad. Lo que ve en forma macroscópica hoy en día, las cámaras que tenemos son igual a las cámaras que ustedes tienen en los teléfonos, donde son cámaras de alta definición, nos permite ver mucho mejor que hace como 20 años, y por lo tanto podemos resecar gran cantidad de la enfermedad, pero lamentablemente queda una siembra. Y esa siembra puede volver. Y es por eso que el tratamiento es quirúrgico, pero también es complementario con el tratamiento médico para disminuir esta recurrencia que dice Aníbal. O hay veces que lamentablemente nos toca, que es la persistencia, donde probablemente por no haber tenido un buen examen o lamentablemente era una enfermedad severa y estaba en un centro que llegó en forma urgente, lamentablemente no se pudo resecar toda la enfermedad, entonces no es que recurra, sino que persiste, o sea, sigue la enfermedad ahí porque no se pudo resecar. Claro, en el fondo aquí esos son dos de nuestros principales enemigos. La persistencia la evitamos haciendo una buena evaluación preoperatoria y la recurrencia, un buen manejo médico postoperatorio que evite que la enfermedad regrese. Con respecto a la infertilidad, la cirugía sí tiene un rol. Sabemos que las pacientes que tienen endometriosis ovárica multiplican su posibilidad de embarazar después de una cirugía por 3 a 4 veces. Si es que tienen endometriosis peritoneal, la multiplica al menos por 2 veces. Y si tienen endometriosis profunda, también la multiplica por 1,5 veces. O sea, la cirugía es una buena herramienta. Pero sobre la reserva ovárica hay que ser cuidadoso. Como ya bien Ignacio nos adelantaba, cuando una paciente tiene un endometrioma, una patología ovárica, sobre todo si es que es bilateral, tenemos que ser muy cuidadosos porque esa paciente hasta un 16% de las veces puede quedar en amenorrea, o sea, en falla ovárica primaria. Y eso es una situación que tenemos que tratar de evitar al máximo. Y si no se puede evitar, al menos tenemos que darle la consejería a la paciente de que eso puede suceder. A veces la cirugía es deseada por el paciente, o a veces es necesaria para la salud de la misma, pero es importante informar antes de que esto sea una sorpresa en el postoperatorio. Y en ese contexto la cirugía en los ovarios es compleja, y ahí ha ido moviendo un poco. Antes la idea era sacar toda la endometriosis del ovario para que esto no recurriese, pero al hacer eso, lamentablemente, la enfermedad es tremendamente adherente, se pega al ovario y hay que sacarlo, y eso genera que el tejido ovárico se dañe. Ya se daña con la enfermedad y la cirugía también lo daña. Aunque estemos en las mejores manos, lamentablemente es tan adherente a esta enfermedad que se retira con tejido sano. Entonces, hoy en día tratamos, tal como tú dijiste, tratamos de ver cómo drenar un poco ese ovario para tratar de disminuir el tamaño. Hay otras técnicas que, por ejemplo, que es solamente quemar en forma superficial, a veces con un láser, con un poco de electrocirugía, o incluso alguna sustancia, como alcoholizando un poco este quiste. Pero eso son cosas técnicas que uno las puede conversar directamente con el paciente. Lo importante es que la cirugía en el ovario lamentablemente tiene un daño, y es por eso tan importante llegar antes para tratar de preservar la fertilidad, o ya en la cirugía conversar, y lo que tú dijiste, una buena consejería de qué es lo que vamos a hacer con esos ovarios. Exacto, y así es como la cirugía ovárica, nuestro principal adversario es la merma en su función reproductiva y particularmente en la masa de ovocito. La cirugía de la endometriosis también tiene complicaciones que están en torno al 5 al 10%, y eso es importante informarlo antes de operar. También tiene tasas de recurrencia que son más o menos elevadas, y aquí, Ignacio, tal vez tú nos puedes también dar luces. Tú tienes un programa de formación que ya lleva varios años en distintos contextos, ¿no es cierto? Y formar un cirujano ginecológico es complicado. ¿Cuánto toma eso, Nacho? ¿Cuánto toma realmente transformarse en un cirujano experto, si se puede llamar así? ¿Cuánto cuesta hacer que este piloto vuele el F-16? Es importante ese concepto. La cirugía en todo ámbito se demora. El tener el concepto teórico, después llevarlo a la parte práctica, la habilidad en tanto desarrollar la parte de, ¿cómo se llama?, de intelectual, como la parte de las manos, es compleja en todo ámbito, y eso lleva años, entre 5 o 10 años. Y es por eso, tal como tú bien dices, es lento.
nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile llevamos este programa, ya lleva varios años y se han ido formando, y la idea es ir formando especialistas para que en todo Chile tengamos gente que tenga la capacidad de poder resolver esta patología. Y es por eso lo que tú bien decías, y tú has hecho también con los cursos, en la parte también diagnóstica, el especialista en ecografía, también cosa que no tenga que ir a la capital, a Santiago, sino que también en Arica, en Iquique, en Punta Arenas, en Coyhaique, en distintas partes de Chile tengamos centros de referencia, que es lo que vamos a hablar más adelante. Claro, eso fue un desafío en el fondo que nos pusimos como país, probablemente como sociedad, de cómo vamos cubriendo los distintos flancos que tenemos vacíos de esta patología. El diagnóstico ya lo conversamos en el podcast anterior, la importancia que tiene, el tratamiento médico que sea cubierto por las aseguradoras, eso es algo importante y estamos al debe. Y en el tratamiento quirúrgico, cómo vamos generando un perfeccionamiento continuo en los distintos niveles. En el nivel más básico del manejo de la enfermedad, pero también cómo necesitamos a lo largo de nuestro país cirujanos que sean expertos, que tengan estas horas de vuelo y que permitan que nuestra paciente, ¿no es cierto?, tenga el mejor resultado terapéutico, con las menores recurrencias, las menores complicaciones y el mejor resultado reproductivo. Y ahí es como en el fondo se nos plantea el desafío del manejo en red. Tenemos mucho por hacer, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero también hemos avanzado en algunas cosas importantes. No sé qué piensas, Nacho, de esto en el fondo y cómo vamos fortaleciendo, ¿no es cierto?, un manejo que sea sistemático del paciente. Eso, el tremendo desafío que creo que tenemos hacia adelante como país es generar una atención sistemática en todo nuestro territorio nacional. Y en eso hemos estado en conversaciones junto a la Fundación Chilena de Endometriosis, junto en el Congreso, en la Comisión de Atención la Comisión de Salud. La idea es tratar, y en el Ministerio es tratar de ir generando este tratamiento global a nivel de todo el país y tener una atención, ojalá con algún programa que nos permita ordenarnos en todas las partes y en todo el territorio nacional para tener una derivación de esta patología tan prevalente que es la endometriosis. Correcto, en el fondo, ¿cómo logramos que una paciente que está en Visvir, ¿no es cierto?, hasta la que está en Tierra del Fuego tenga un manejo que sea más o menos homogéneo? Obviamente que siempre hay diferencia y somos un país que está muy centralizado, pero tenemos ese desafío como país y al menos con Ignacio compartimos esa mirada como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y particularmente en el capítulo de cirugía mínimamente invasiva hemos focalizado nuestro esfuerzo en esa dirección. ¿Cómo le damos igualdad de oportunidad y de tratamiento a todos nuestros pacientes, ¿no es cierto?, a todo lo largo y ancho de nuestro país? Y ahí en el fondo el algoritmo que tú señalabas, ¿no es cierto?, el manejo sistemático de los pacientes nos ayuda. ¿Cómo, Ignacio, ordenamos en la guía clínica y que fue replicado en este paper que hicimos en la versión corta, ¿no es cierto?, en la revista chilena? ¿Cómo le podría decir a quienes nos están escuchando que más o menos lo articulamos? La idea, como siempre en todas las patologías en nuestro país, la idea es que los centros de atenciones primarias comiencen con su tratamiento médico, que como dijimos bien en el podcast anterior, la idea es que 2/3 de las pacientes van a tener un buen control de su enfermedad con un tratamiento médico, y en eso fundamentalmente los anticonceptivos, las progestinas, y en caso de que esto no funcione, pasamos a los siguientes niveles. Y esos niveles vamos a ir avanzando y la idea es que estos centros ya más especializados estén en el norte, en el centro y en el sur, y eso nos permita tener una atención especializada en estas unidades de manejo especializado de endometriosis. Correcto, o sea, la atención primaria sí tiene un rol. Es importante en la pesquisa, en la historia clínica que hablábamos en el primer podcast, ¿no es cierto? Iniciar el tratamiento médico también es rol de la atención primaria, diferenciando a las pacientes que tienen una dismenorrea primaria de quienes tienen una dismenorrea secundaria. En el primer caso, la dismenorrea primaria es un dolor que no es tan intenso, que cede con el tratamiento médico, que probablemente acompaña a esa paciente desde sus primeras menstruaciones, que no ha ido progresando y que responde bien a la terapéutica médica. Pero tenemos otro grupo, ¿no es cierto?, que sí va a tener que ser derivado. A lo mejor, Ignacio, nos puedes ilustrar un poquito. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los pacientes que debiesen ser derivados a una atención especializada de endometriosis o a una atención secundaria?
Aquellas pacientes que tengan, como dijimos, un compromiso de otros órganos. Aquellas que demostramos que tienen un compromiso intestinal, un compromiso urológico, de las vías urinarias. Aquellas pacientes también en la parte de fertilidad, que lamentablemente buscan también, además del dolor, tienen un problema de fertilidad. Esas pacientes tienen que ir derivadas a los centros donde está la medicina reproductiva y de esa forma comenzar su tratamiento con inseminación intrauterina o después la fertilización in vitro, que probablemente también, como ha ido creciendo y sigue creciendo en el país, vamos a tener centros de fertilización in vitro probablemente a nivel nacional y público mucho más grande, que es lo que esperamos todos. Perfecto. Y ahí, como para ir cerrando esta trilogía, ¿no es cierto?, de podcast, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir un montón de presentaciones y siempre hablamos de qué es lo que se viene para adelante, ¿no es cierto? Y aquí te cedo la palabra comentando cómo era antes, tal vez, en donde la paciente se operaba para establecer el diagnóstico, una laparoscopía diagnóstica que dijimos que tenemos que tratar de evitarla, ¿no es cierto? Y a lo mejor se operaba una vez, después había un tratamiento médico que era intermitente, ¿no es cierto? Y a lo mejor sin un tratamiento adecuado, con medicación que a lo mejor tenía mucha reacción adversa. Después se operaba de nuevo cuando quería tener hijos y su reserva ovárica ya estaba baja y la derivaban al in vitro, ¿no es cierto?, a muy poquitos cupos cuando la paciente ya era más añosa y no se embarazaba, porque sabemos que para que una paciente logre embarazar necesita una buena reserva ovárica y una anatomía que esté más o menos conservada, y a lo mejor después había una histerectomía que a lo mejor era incompleta, tenía que operarse por una cuarta vez. ¿Cómo visualizas tú para la paciente que tiene dolor? ¿Cómo debiese ser el manejo, ¿no es cierto?, para el siglo XXI? Yo me quedo con lo que siempre dice la FUCHEN, que es visibilizar esta enfermedad. Y eso es no normalizar el dolor para poder tener una pesquisa precoz. Luego, lo que conversamos en el podcast anterior, las imágenes. La importancia de tener buenas imágenes en distintas partes del país para poder tener un buen diagnóstico de esta enfermedad y también un buen mapa si queremos hacer una cirugía. Y tercero, los manejos ya cuando la paciente tiene problemas de fertilidad importantes o de compromiso quirúrgico que requieren una resolución quirúrgica, estos centros de referencia nacional que permitan tener tanto los tratamientos de medicina reproductiva como también los tratamientos quirúrgicos de forma eficiente. Perfecto, o sea, el mensaje que queremos entregarle, como muy bien decía Ignacio, es que la paciente hoy día está enfrentada a un cambio afortunadamente paradigmático. El diagnóstico ya no se hace con cirugía, tenemos tratamientos médicos que deben ser utilizados en forma crónica y a lo largo de todo el ciclo vital de la mujer, y ahí tenemos estas otras herramientas que vamos ponderando según las necesidades de la paciente, que también van a ir cambiando. La paciente que tiene dolor, a lo mejor una buena cirugía hecha en un buen momento, buena idea. En las pacientes que tienen deseos reproductivos, sabemos que algunas van a embarazar solas, otras van a necesitar una técnica de reproducción asistida hecha en un centro de excelencia en medicina reproductiva, y a lo mejor vamos a combinar cirugía en distintos momentos de la vida, pero la menor cantidad de veces y en la mejor manera posible. Así que, bueno, estamos súper contentos de haber realizado estos 13 podcasts en endometriosis. Siempre la idea de, como ir cerrando, del manejo enfocado al paciente, de recordar cuál es el centro de nuestra atención y recordar lo importante de lo que son los distintos especialistas que van a ir viendo, en este caso, especialistas en ginecología, en coloproctología, urología, gastroenterología, la parte psicológica que afecta a la mujer por esta tortura crónica, los kinesiólogos, kinesiólogas que nos ayudan mucho en la terapia pélvica y por supuesto de cómo al final todo esto cierra con lo que es el ente público, la atención que necesitamos en red, que es nuestro próximo desafío. Correcto, y no olvidar las políticas públicas y los políticos, la comunidad científica, ¿no es cierto?, que tenemos la obligación, y la industria también, de desarrollar terapéutica que sea más focalizada y más personalizada, y la opinión pública, relevando la importancia de esta enfermedad que desde el punto de vista epidemiológico, de los costos en salud, del impacto en la calidad de vida de quienes la padecen, es tan alta.
Y ahí dejo, ¿no es cierto?, una frase que hace la Organización Mundial de la Salud en cuanto al manejo actual de esta paciente. Dice, el abordaje de la endometriosis debería empoderar a quienes la padecen, respaldando su derecho humano al más alto estándar de salud sexual y reproductiva, de calidad de vida y de bienestar general. De ahí el reconocimiento temprano, la detección precoz de esta enfermedad, un tratamiento oportuno y el apoyo, como siempre en medicina físico-emocional, es fundamental. Y no olvidar que aquí estamos tratando a una persona, que es muy distinto de tratar una enfermedad, y esta persona tiene el derecho, ¿no es cierto?, y nosotros tenemos la obligación de recoger sus objetivos y adaptarlos a las posibilidades que tenemos. Sabemos que nosotros no estamos obligados a lo imposible, como dice la máxima, tenemos restricciones de opciones para los pacientes, tanto del punto de vista técnico, médico, económico, pero sí siempre recordando que la paciente es quien tiene que decidir y nosotros tenemos que irnos adaptando a esas necesidades. Así que estamos muy contentos de terminar estos 3 podcasts respecto a endometriosis. Yo creo que hemos repasado las distintas etapas de esta enfermedad, lo que es la detección, los exámenes, el tratamiento. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido y en esta función fundamental de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología de difundir este conocimiento y que la gente pueda obtener la mayor cantidad de información respecto a esta enfermedad. Correcto, o sea, replico lo que dice Ignacio y tal vez destacando los puntos más importantes, a lo mejor podemos hacer un pimponeo ahí, que la endometriosis es una enfermedad frecuente, discapacitante y de difícil diagnóstico, y la anamnesis y el examen físico van a ser nuestras herramientas iniciales y los exámenes de imágenes van a ser elementos hoy día considerados de diagnóstico. El dolor en el dolor, la primera línea de tratamiento, como dijimos, el médico, la cirugía tiene algunas indicaciones precisas y el tratamiento de reproducción asistida siempre tiene que ir balanceado con la parte quirúrgica, ojalá siempre en un comité o una segunda opinión con respecto a qué va primero una antes que otro. Exacto, y los dejamos invitados, ¿no es cierto?, a través de este medio a todas las actualizaciones que hacemos. Tenemos cursos de formación continua sobre las guías clínicas nacionales. Esperamos el próximo año hacer el curso de ecografía. Los dejamos invitados, ¿no es cierto?, a nuestro congreso que se viene ahora en noviembre. Y obviamente dejamos abiertos nuestros canales de comunicación, nuestro correo electrónico que los vamos a colocar acá abajo, ¿no es cierto?, para que nos puedan ubicar en caso de ser necesario, y agradecer a ABOT, a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y a todos ustedes, ¿no es cierto?, por darnos esta oportunidad de hablar sobre esta materia. Y a lo mejor, Ignacio, tirar ahí una pequeña chispita de lo que se viene para el próximo año. Sí, la idea es ver si que yo creo que tratar de replicar esto en la salud, la importancia y la misión que tiene la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología de atender, de difundir, de comunicar y darle importancia a todo lo que es la patología, la enfermedad ginecológica. Entonces, en ese contexto probablemente vamos a ir extendiendo este tipo de podcast en lo que es la salud de la mujer. Así que bueno, nos despedimos con Ignacio, les mandamos un saludo afectuoso y espero que haya sido de su provecho. Que les vaya muy bien.